Buenas noches, queridos amigos y los que estamos presentes. Hoy empezamos un nuevo tema. Habíamos visto en principio lo que es la ley, las demandas de la santa ley de Dios, y luego vimos también la naturaleza humana de Adán antes de caer en pecado, y luego vimos la naturaleza de Adán después de caer en pecado. Bueno, resulta que Génesis 3:15 nos habla acerca de la primera predicación de salvación cuando Cristo promete a Adán de un plan de salvación. Le revela un plan de salvación y desde entonces, con el primer cordero que Adán tuvo que darle muerte allí en el Edén y fuera ya del jardín, él aprendió acerca de ese plan de salvación y desde entonces se revela un santuario. Pero este santuario, que iba a ser terrenal, era una copia fiel del santuario celestial. También vemos que Daniel 8:14 nos revela acerca de un santuario, la profecía de las 2300 tardes y mañanas, también nos revela acerca del santuario. Y durante siglos los israelitas no solamente se trataba del santuario de simbolismo y rituales, sino de hacer conocer a todo el pueblo el plan de redención que ya estuvo hecho entre el Padre y el Hijo en el cielo. También Apocalipsis 14, 6 al 12 nos revela acerca de un santuario, pero no solamente un santuario en la tierra, sino especialmente un santuario en el cielo. Pues este estudio vamos a empezar a hablar acerca del santuario terrenal, y es la primera parte, y veremos poco a poco, introduciéndonos de las funciones del santuario terrenal, del simbolismo, del ritualismo, del cumplimiento, y veremos también, para comprender mejor estos temas, lo que significa el calendario civil y el calendario religioso que manejaban los israelitas para cumplir ciertas fechas, ciertas fiestas, que todo apuntaba a un plan de salvación y todo apuntaba a la venida del Mesías. Pero vemos en Apocalipsis 14, 6 al 12, en los 3 mensajes angélicos también está revelado el santuario. Así que el santuario, mis queridos, habla acerca del plan de salvación desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Habla de la primera, de la segunda y de la tercera venida de Cristo. Y esto es lo que vamos a ver ahora, y poco a poco iremos desarrollando, introduciéndonos más acerca de en qué consiste este plan de salvación para el ser humano. Recordemos que el ser humano tiene una deuda impagable ante la ley, porque la ley le condena diciéndole que es transgresor y necesita con urgencia un mediador para que pueda ser salvo. ¿Salvo de qué? Salvo de la muerte segunda, que es una muerte eterna, como si nunca hubiera existido, y es de esa muerte que Dios quiere librarnos, porque la paga del pecado es la muerte. Bien, en el conflicto de los siglos, en la página 542, párrafo 2, leemos: el pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos o desempeñar el puesto al que Dios los llama. Aquí vemos una revelación en el libro Conflicto de los Siglos, que el pueblo de Dios debe comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Dice: cada cual tiene un alma que salvar o que perder, y todos tienen una causa pendiente ante el tribunal de Dios. Cada cual deberá encontrarse cara a cara con el gran juez. Cuán importante es, pues, que cada uno contemple a menudo de antemano la solemne escena del juicio en sesión, cuando serán abiertos los libros, cuando Daniel, cada cual tendrá que estar en pie al fin de los días.
Cuando dice como cuando con Daniel, cada cual tendrá que estar en pie al fin de los días, está hablando acerca de un juicio ante el cual todos tendremos que comparecer, vivos y muertos. En el libro Patriarcas y Profetas, en la página 383, párrafo 2, leemos: el solemne servicio del santuario representaba las grandes verdades que habían de ser reveladas a través de las siguientes generaciones. La nube de incienso que ascendía con las oraciones de Israel representaba su justicia, que es lo único que puede hacer aceptable ante Dios la oración del pecador. La víctima sangrante en el altar del sacrificio daba testimonio del Redentor que había de venir, y el lugar santísimo irradiaba la señal visible de su presencia divina. Así que vemos aquí que los servicios del santuario representaban grandes verdades que revelaban a través de las generaciones, iban revelando acerca de ese plan de salvación. Dice que la nube de incienso, por ejemplo, que ascendía con las oraciones de Israel, representaba su justicia, que es lo único que puede hacer aceptable ante Dios la oración del pecador, porque hemos visto que cuando Adán cayó en pecado, le fueron quitados todas las facultades espirituales. Y no podía más hablar cara a cara con su creador. Necesitaba un mediador. Y ese mediador hablaría por él. Así que las oraciones de Adán y de todos los seres humanos y de nosotros y de todos los que le invocan a Dios necesitan de un mediador para que esas oraciones puedan llegar hasta Dios Padre. Dice, la víctima sangrante en el altar, ese corderito que era degollado por el mismo pecador que lo llevaba hasta allí, hasta la puerta del santuario, y allí lo degollaba él mismo, y el sacerdote recogía la sangre, y esa sangre tenía que introducirla dentro del santuario, ¿no es cierto? Daba testimonio, dice, del Redentor que había de venir, porque solamente con sangre hay remisión de pecados. Remisión quiere decir perdón de pecados. Así que todo este lugar del santuario irradiaba una señal visible de la presencia divina. Así que, ¿qué es el santuario propiamente dicho? Se refiere en primer lugar al santuario, al primer tabernáculo. Vamos a bajar esto. Se refiere especialmente al primer tabernáculo que construyó Moisés por orden de Dios. Vemos en Éxodo capítulo 25, versículos 8 y 9, y Éxodo 40, 10 al 18, que era una figura de las cosas celestiales. En Hebreos 8:5 leemos que el santuario terrenal era una figura del santuario celestial. Y en segundo lugar, el verdadero tabernáculo que está en el cielo, Hechos 8:2, hacia el cual señalaba el santuario terrenal. Y Dios le mostró a Moisés en el monte Sinaí una visión de este santuario celestial y le ordenó que hiciera todas las cosas conforme al modelo que le mostró en el monte. En Patriarcas y Profetas, página 356, párrafo 2, leemos: Dios mismo le dio a Moisés el plano con instrucciones detalladas acerca del tamaño y forma, así como de los materiales que debían emplearse y de todos los objetos y muebles que había de contener. Así que los dos lugares santos hechos a mano habían de ser figura del verdadero, figuras de las cosas celestiales, una representación en miniatura del templo celestial, donde Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, después de ofrecer su vida como sacrificio aquí en la tierra, habría de interceder en favor de los pecadores. Así que Dios presentó ante Moisés en el monte una visión de este santuario celestial y le ordenó que hiciera todas las cosas de acuerdo al modelo que se le mostró. Vamos a ver sinónimos del santuario, porque el santuario no solamente se llamaba santuario, también tenía otros nombres. Se lo llamaba templo de Jehová, tabernáculo, casa de Jehová, casa de oración y casa de Dios, según vemos allí
vemos todas las citas bíblicas. Perdón que no puedo bajar esto. ¿Pueden ver ustedes toda la pantalla? No. No se ve toda la pantalla, Cristina. Ahora sí. Ahora sí. ¿Pero la barra la ven también o no? Bien. No. Bien. Así que, ¿cuántos santuarios hubo en la tierra? Santuario hecho de cortinas, construido por Moisés a la orden de Dios, como morada del Altísimo. Estaba en el monte Sinaí, al pie del monte Sinaí, y era desarmable, era pequeño, era de cortinas, era armable y desarmable. Podían llevarlo cuando ellos levantaban campamento y tenían que continuar su viaje por el desierto, también, ¿no es cierto?, desarmaban el santuario y lo llevaban en su viaje, en su peregrinación por el desierto. Así que este es el santuario terrenal que Moisés hizo a la orden de Dios como morada del Altísimo para que Él more, viva entre su pueblo. El templo de Jehová, construido por Salomón, fue hecho de piedras y era de mayores dimensiones, pero conservaba las mismas proporciones y el mismo amueblado también. Y este hermoso templo duró 4 siglos, había coronado la cumbre del monte de Dios y fue destruido por Nabucodonosor, rey de Babilonia, y quemaron la casa de Dios, rompieron el muro de Jerusalén y sabemos que Nabucodonosor llevó cautivo a todo el pueblo de Israel a Babilonia. Y permaneció en ruinas tanto el templo como la ciudad, los muros, durante 70 años. Los 70 años que el pueblo de Israel estuvo cautivo en Babilonia. Al término de estos 70 años, Dios le dio la orden de su reconstrucción. Dios dio la orden de su reconstrucción. Así que este templo fue reconstruido. Y al fin de los 70 años del cautiverio babilónico se dio la orden de reconstruir el templo. Y esa orden fue dada por Ciro, rey de Persia, a Zorobabel, llamado también Sesbazar. Ciro, rey de Persia, junto con Darío, tomaron Babilonia una noche. Eso luego estudiaremos en el libro de Daniel, ¿no es cierto? Y Daniel entonces el profeta Daniel estaba entre su pueblo cautivo y él sabía que a los 70 años el pueblo de Israel iba a volver a Jerusalén e iba a llevarse a cabo la reconstrucción tanto del santuario, del templo, como también de los muros y de la ciudad. Así que a los 70 años volvieron los israelitas a Jerusalén y reconstruyeron el santuario, el templo de Salomón. Perdón, el templo, que entonces llamaba. Este decreto fue ratificado por Darío el Grande. Recordemos que Ciro era el sobrino de Darío, que le ayudó a conquistar Babilonia, ¿no? Ciro dio la orden y luego Darío ratificó esta orden de reconstrucción después de unos años que habían dejado de construir. Y este templo fue reconstruido y después fue honrado no con la nube de gloria de Jehová, sino con la presencia de aquel en quien moraba toda la plenitud de la divinidad corporalmente. ¿Quién era? Nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, entró varias veces a ese templo, en ese templo predicó, sanó, ¿no es cierto? Y así que ese templo dice que significaba mucho más la gloria de Dios estaba, dice, en Jesucristo y llenaba toda esa nube de gloria que llenaba el templo, era llenada por la misma presencia de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Así que este segundo templo excedió en gloria al primero. Y Cristo predijo, pero la destrucción de este templo reconstruido para no ser más vuelto a reconstruir nunca más. Ustedes seguramente están oyendo que van a reconstruir el templo, ¿no? Y están en
en esos afanes y están en esos planes de reconstrucción. Pero Dios dice que nunca más será reconstruido, nunca más. Cristo dijo que Dios iba a mandar a sus ejércitos para que el santuario y la ciudad fueran destruidos. Eso lo dijo, lo leemos en Mateo 22:7. Este acontecimiento se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito destruyó el santuario terrenal y no dejando piedra sobre piedra. Esta es una historia bien interesante porque él primeramente, el general Tito, había ordenado a los soldados no tocar el templo, pero un soldado furtivamente tiró una tea encendida y empezó un incendio de tal magnitud que ellos declaran, el propio escritor Flavio Josefo, judío, declara que era un fuego que realmente no era un fuego humano, o sea, un fuego terrenal, era un fuego divino, que totalmente destruyó este templo y no dejó piedra sobre piedra. Pues hay vestigios en este momento allá en Jerusalén de lo que fue, pero es apenas un muro que también fue reconstruido, ¿no? Que no es en realidad el verdadero muro de los lamentos que lo llaman hoy el pueblo judío, sino que fueron poniendo ellos las piedras una sobre otra para algunas, ¿no es cierto?, para que puedan ellos conmemorar ese templo que una vez tuvieron y que era muy glorioso. Ahora, ¿quién es el autor del santuario? En Éxodo 25, 8, 9 leemos que Dios le ordenó a Moisés, le dio el plano con instrucciones detalladas acerca del tamaño, la forma, así como de los materiales que debían emplearse en su construcción y de todos los objetos y muebles que habían de contener. Eso lo leemos, tenemos las citas bíblicas allí. Cuando ustedes puedan repasar este tema, pueden buscar las citas bíblicas. Los dos lugares santos, lugar santo y lugar santísimos, fueron hechos a mano y había de ser figura de las cosas celestiales. Quiere decir que este santuario terrenal, que era una copia del celestial, no quiere decir que las dimensiones eran iguales a las del cielo, porque luego vamos a estudiar que las dimensiones son colosales allá en el templo celestial. Esto solamente se refiere a la forma, al mobiliario, que era una copia exacta del santuario celestial, ¿no? Ahora, los constructores también fueron elegidos por Dios. Suscitó hombres, Dios suscitó hombres y los habilitó con facultades sobrenaturales para llevar a cabo una obra sumamente ingeniosa. En el libro Patriarcas y Profetas, en la página 356, párrafo 2, leemos: ciertos hombres escogidos fueron especialmente dotados por Dios, con habilidad y sabiduría para la construcción del sagrado edificio. Nos detalla más los testimonios que estos hombres fueron dotados del Espíritu Santo. Y era el Espíritu Santo que les guiaba en la construcción, en el mobiliario, en la fabricación de los muebles, en cada detalle, en los bordados que las mujeres hacían, en las telas, en todo lo que, en el material que habían escogido, todo era elegido por Dios, fue elegido por Dios, y el Espíritu Santo les guió para cumplir esta orden. Ahora, ¿cuáles son los propósitos por el que fue construido el santuario terrenal? Vamos a ver los propósitos. En primer lugar, servir de figura y sombra del santuario celestial. El santuario era una figura y sombra y del santuario o templo celestial. Leemos allí en el libro de Hebreos. Y fue construido con el propósito para que a través de las cosas visibles y temporales del santuario terrenal podamos comprender las cosas invisibles y eternas del santuario celestial, que es un edificio real a nuestros ojos físicos. Nosotros no lo podemos ver ahora. Pero el santuario terrenal, cuando vemos nosotros el santuario terrenal, podemos ver que todo lo que fue, ¿no es cierto?, en esta tierra, este santuario terrenal, es una copia exacta del santuario celestial. En segundo lugar, fue construido este santuario terrenal para ser la morada temporal del Altísimo. Mientras los israelitas viajaban a través del desierto para llegar a Canaán,
este santuario que era móvil, que era desarmable, que podían llevarlo, era con el propósito de que sea una morada temporal de Dios entre su pueblo. Y está escrito que Dios no habita en templos hechos con manos humanas, ¿no es cierto? Pero Dios en su misericordia y compadecido de la debilidad del pueblo de Israel, le dio una representación en miniatura de su morada. O sea, la morada de Dios en el cielo, pues tiene estas características. Y el santuario era el lugar donde se manifestaba la gloria de Dios. La Shekinah era la gloria de Dios, era la misma presencia de Dios que sobre el propiciatorio era la tapa que cubría el arca donde estaban los 10 mandamientos, era la manifestación visible de la gloria de Dios. Así como el santuario terrenal era un edificio real, donde Dios había decidido morar con ellos, y así también en los cielos existe un santuario o templo celestial real, literal y verdadero, hecho por Dios y no el hombre. Y es el lugar donde mora Dios y donde está su trono, a donde debemos y podemos acercarnos confiadamente, acercarnos a ese trono de la gracia para ser perdonados y aceptados. Tercer propósito de la construcción del santuario es que era un lugar de trabajo. Se construyó con el propósito de que sea un lugar de trabajo a favor de los pecadores. Y así como el santuario terrenal era un lugar de trabajo, así también el santuario celestial también es un lugar de trabajo. Vamos a ver luego de ver el santuario terrenal, vamos a ver el santuario celestial. Y el cuarto propósito es que fue hecho para que haya trabajadores dentro del santuario, que trabajen. Y el santuario terrenal, al ser un lugar de trabajo, tenía sus trabajadores, que trabajaban a favor del pecador ante Dios. Los trabajadores del santuario eran los sacerdotes terrenales. Eran sacerdotes según el orden de Aarón, y representaban al verdadero sacerdote celestial, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero este sacerdocio celestial no es según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec, y está trabajando en este momento a tu favor. Así que estos trabajadores elegidos por Dios eran los levitas. Recordemos que habían 12 tribus, y entre esas 12 tribus, la tribu de Leví fue escogida por Dios para que sean sacerdotes. Había los sacerdotes comunes que entraban al santuario todos los días para oficiar los ritos con los símbolos, y había el sumo sacerdote que una vez al año entraba al santuario con los mismos símbolos y el mismo ritual. Luego vamos a ver todo ese ritual y ese simbolismo que solamente apuntaba a un Salvador que iba a venir a este mundo. Así que los trabajadores eran necesarios y eran según el orden de Aarón. ¿Por qué dice según el orden de Aarón? Recordemos que Aarón era hermano de Moisés y pertenecía a la tribu de Leví. Y Dios escogió a Aarón para ser sumo sacerdote, y toda su familia, todos los levitas, hombres, estaban al servicio del santuario para trabajar allí como sacerdotes comunes. Unos limpiaban, otros hacían el sacrificio para todos los días. A quien le tocaba metía la sangre y el incienso y el aceite para las lámparas todos los días, 2 veces al día. Otros estaban destinados a hacer otros trabajos del santuario propiamente dicho, y cuando tenían que trasladarse, cuando viajaban a través del desierto los israelitas, solo los levitas y solamente específicamente ciertos hombres de las familias de los levitas estaban destinados a llevar los materiales, todo el material del santuario desarmado. Cada uno específicamente llevaba ciertas cosas, ciertos muebles, en fin. Así que eran necesarios los trabajadores, sí, por supuesto, y nos dice que también en el santuario celestial hay trabajadores. Y después veremos, cuando estudiemos el santuario celestial, quiénes son esos trabajadores. Quinto propósito, fue construido para que se lleve a cabo el ministerio sacerdotal terrenal. El trabajo que desempeñaban los sacerdotes terrenales se llamaba sacerdocio.
Y el sacerdocio también se llamaba ministerio para servir en los servicios del tabernáculo. Recordemos que el santuario también se lo llamaba tabernáculo. Y ese ministerio tenía dos servicios. El primer servicio era el servicio diario o continuo, que se hacía 2 veces al día, en la hora tercera y en la hora novena, más o menos en nuestro horario, 9 de la mañana y 3 de la tarde. Y número 2, el servicio anual o día de juicio típico, donde el sumo sacerdote una vez al año entraba al lugar santísimo. Recordemos, luego vamos a ver las dimensiones del santuario, que había un lugar santo y había un lugar santísimo enseguida, que era separada por un velo. Detrás de ese velo, solamente el sumo sacerdote entraba una vez al año con los mismos símbolos y el mismo ritual. Esos servicios eran realizados a favor del pecador. Ese ministerio sacerdotal terrenal con sus 2 servicios eran una sombra, un bosquejo del verdadero sacerdocio o ministerio sacerdotal celestial de Cristo y de sus 2 servicios. Quiere decir que así como en el servicio terrenal dentro del santuario habían 2 ministerios, servicio diario continuo y el segundo, servicio anual o día de juicio, así también en el cielo hay estos 2 ministerios, servicio diario o continuo y servicio anual o día de juicio típico, que lo hace el ministerio sacerdotal celestial de Cristo. En el santuario terrenal había el servicio diario, ¿no es cierto? Hoy también en el santuario celestial hay un servicio diario que se está realizando en este momento. Y en el santuario terrenal había un día de juicio una vez al año. También en el cielo hay un juicio que se está llevando a efecto. Todo esto lo vamos a desarrollar más adelante. ¿En qué consiste este servicio diario y en qué consiste este día de juicio típico? Sexto propósito por el cual fue construido el santuario terrenal era de presentar ofrendas y sacrificios. Los sacerdotes terrenales trabajaban en el atrio del santuario, que era como un patio antes de entrar al santuario propiamente dicho, y número 2, en el santuario propiamente dicho, adentro, dicho con ofrendas, dice, entraban con ofrendas y sacrificios por los pecados del pueblo. Así que el trabajo que el sacerdote realizaba en el atrio era sacrificar a los corderos o becerros por los pecados del pueblo. También preparaban el incienso y el aceite para las lámparas. La sangre era presentada, ¿dónde? Dentro del santuario propiamente dicho, para que el pecador reciba el perdón de su pecado confesado. Y asimismo el sacerdote presentaba el incienso en el altar del incienso en el lugar santo dentro del santuario, a fin de que Dios los acepte. No nos olvidemos que sacrificio, sangre es para perdón de pecados. Incienso es para aceptación o justificación. Tanto la sangre de los sacrificados y el incienso eran símbolos de Cristo. Y el trabajo que los sacerdotes realizaban en el atrio era un símbolo de trabajo, del trabajo de Cristo en esta tierra, que se llama el Evangelio en símbolos. Vale decir nuevamente que el trabajo que hacían los sacerdotes era de presentar ofrendas y sacrificios dentro del santuario propiamente dicho. Pero en el atrio ellos preparaban, ¿qué preparaban? Los medios por los cuales ellos podían entrar, los cuales tomaban para entrar dentro del santuario. No podían entrar sin los medios. Y esos medios eran sangre e incienso y luego aceite. Así que este trabajo que realizaban en el atrio es un símbolo del trabajo que Cristo hizo en esta tierra. Y a este trabajo y a esta vida que Cristo vivió y realizó, ¿no es cierto?, aquí en esta tierra se llama evangelio. Pero entonces en el santuario terrenal era el evangelio en símbolos. Y cuando Cristo vino, era el evangelio en realidad.
Así que el incienso era un símbolo de la vida de obediencia perfecta y perpetua a la ley de Dios que Cristo vivió en esta tierra. No olvidemos esto, porque cuando estudiemos el santuario celestial y sus servicios y sacerdocio celestial de Cristo, pues tenemos que acordarnos de la simbología del santuario terrenal, recordando que el incienso era un símbolo de la obediencia perfecta y perpetua a la ley de Dios que Cristo vivió en esta tierra. El sacrificio de los animales apuntaba su muerte en la cruz. Y la sangre que el sacerdote presentaba dentro del santuario era un símbolo de la obra que Cristo empezó después de su resurrección y ascensión al cielo. ¿Qué pasaba? Cuando el sacerdote a la mañana o a la tarde preparaba en el atrio los símbolos, el incienso y la sangre, las trompetas sonaban y el pueblo de Israel alrededor del santuario, con la cara hacia el santuario, ya sea donde se encontraran, porque eran 12 tribus y habían extranjeros que vivían fuera del campamento de los israelitas. A esa hora ellos escuchaban el sonido y todos paraban de hacer sus actividades y con el rostro hacia el santuario, mientras su representante, el sacerdote, entraba con los símbolos dentro del santuario, ellos en actitud solemne y arrepentida confesaban sus pecados, mientras el sacerdote, que representaba al pueblo, entraba con estos dos símbolos, entraba con el incienso, que representaba, dice, era un símbolo de la vida de obediencia perfecta y perpetua a la ley que Cristo vivió en esta tierra. ¿Para qué? Para que por ese medio se le imputaba al pecador. Vale decir que Dios, gracias a la vida perfecta, perpetua, a la vida de obediencia perfecta y perpetua a la ley que Cristo vivió en esta tierra, era aceptado o justificado el pecador. Y la sangre que el sacerdote metía, la sangre del cordero inmolado en el atrio, que el sacerdote metía dentro del santuario y salpicaba la cortina con sangre. Recordemos que detrás de esa cortina estaba el arca que contenía la ley de Dios, que demandaba muerte del pecador y que para perdón era necesario presentar sangre. El pueblo de Israel era perdonado de sus pecados en promesa, porque todavía no había venido el Mesías. Era también aceptado en promesa, porque Jesús no había venido todavía a esta tierra, pero era perdonado y aceptado gracias a una muerte que ellos no iban a experimentar y gracias a una vida de obediencia perfecta y perpetua a la ley que ellos tampoco vivieron en esta tierra. Séptimo propósito por el cual el santuario fue construido es que el santuario era el único lugar donde los israelitas obtenían el perdón de sus pecados, eran justificados simbólicamente y donde se encontraba la ley de Dios. Dios ordenó la construcción del santuario terrenal con el propósito de hacernos entender que es el único lugar donde el hombre es justificado, perdonado, y los pecados previamente serán borrados, y no es nada más ni nada menos que en el santuario propiamente dicho. Fuera de ese lugar no existe otro lugar donde el hombre reciba la justificación o aceptación y el perdón simbólicamente. Y ese lugar era el santuario terrenal propiamente dicho. Vale decir que también en el santuario celestial, hoy es el único lugar donde el pecador encuentra, ¿no es cierto? Y también tiene el perdón y la aceptación o justificación de parte de Dios Padre. No hay otro lugar. Esto tenemos que entenderlo muy bien. Y no hay otro mediador, solo Cristo Jesús ante el Padre a nuestro favor. Porque en el santuario terrenal
estaba la ley de Dios, que los israelitas habían transgredido, ¿no es cierto? Y si toda la congregación de Israel hubiera errado, dice, y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo, y hubiera hecho algo contra los mandamientos de Jehová, en cosas en que no se han de hacer, y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido, él se ha perdonado a la hora indicada, y antes de allegarse a la presencia de Dios, por medio del ministerio del sacerdote, debía diariamente hacer un ferviente examen de su corazón, ponerse de rodillas y con el rostro dirigido al santuario, confesar sus pecados y pedirle que Dios le perdone su transgresión. Entonces, ¿qué hacía el israelita? Pecados, transgresiones en las que hubiera errado, ¿no es cierto? Y que estuviera oculto a los ojos de todos los demás, pero él lo conoce y es consciente de que ha pecado. Entonces iba con su corderito. Luego vamos a ver las características de este corderito que tenía que tener. Y allí, poniendo sus manos sobre la cabecita del corderito, de la ovejita, confesaba sus pecados. Y él mismo tomaba el cuchillo, lo degollaba y el sacerdote recibía la sangre. Él sabía que para perdón de sus pecados necesitaba sangre. Y entonces el sacerdote entraba al santuario adentro y rociaba la sangre del tazón que estaba en el tazón que había recibido, rociaba al velo. Y el pecador que había confesado su pecado era perdonado. Y el incienso que también el sacerdote presentaba a la mañana y a la tarde, era un símbolo, ¿no es cierto?, de la vida perfecta de Cristo, de la obediencia perfecta de Cristo a la ley, que también era a favor del pecador. Y por ese mérito de Cristo era aceptado o justificado. Y cuando el israelita hacía esto, su oración y peticiones eran oídas en el cielo. Pero el santuario terrenal solo era una sombra del santuario celestial que está en el cielo. Recordemos esto, era una sombra, era una figura, una representación en miniatura del santuario celestial. Y el santuario terrenal y su servicio solo estuvieron en vigencia o tuvieron validez hasta que Cristo, con su último aliento en la cruz, dijo, consumado es. Y cuando Cristo dijo esto, el velo del templo terrenal se rompió por la mitad. Y con este suceso se estaba diciendo a la humanidad que terminaron los sacrificios de animales, ofrendas por el pecado, ministerio sacerdotal terrenal, fiestas solemnes, sábados ceremoniales y todo eso. ¿Por qué? Porque el verdadero Cordero se había presentado en sacrificio. ¿Quién? Cristo Jesús en la cruz. Se había presentado en sacrificio por el pecado de toda la raza humana. Y con ese evento entró en funcionamiento el verdadero santuario celestial y su ministerio sacerdotal celestial. Por tanto, el verdadero lugar donde el hombre caído en el pecado ahora es justificado y perdonado, y donde sus pecados previamente perdonados serán borrados, es el santuario celestial, que no está en la tierra, sino fuera de este planeta Tierra, en el cielo. Así que recordemos, ¿hasta cuándo estuvo en vigencia este santuario terrenal? Hasta cuando Cristo dijo, consumado es, en la cruz. En ese momento, cuando Él dijo eso y expiró, murió, el velo del templo, justo en ese momento, a la hora novena, cuando se presentaban los sacrificios y el sacerdote estaba allí dentro del santuario, del templo, y estaba presentando la sangre, el velo del templo, ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, como si una mano humana lo cortara de arriba abajo, se rompió. Y era una evidencia de que hasta allí todo ese ritual simbólico del santuario terrenal terminó. Porque cuando con la muerte de Cristo, que es el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo, se cerró para siempre y ya no era necesario más presentar los símbolos, que la sangre y el incienso y el aceite, ya no era más necesario presentarlos en el santuario terrenal. Porque ahora, después de la resurrección
de Cristo y cuando Él ascendió al cielo, entraba en vigencia el trabajo dentro del santuario celestial por nuestro gran sumo sacerdote, Cristo Jesús. Ahora Él iba a presentar, Él, ya no un cordero, ya no un incienso, sino Él iba a presentar a favor del pecador su propia sangre y su propia vida de obediencia perfecta y perpetua a la ley a favor del pecador. El octavo propósito por el cual fue construido el santuario terrenal es donde se celebraba 3 fiestas solemnes y los 7 sábados ceremoniales, que lo estudiaremos más adelante cuando estudiemos el calendario civil y religioso. El santuario terrenal fue construido con el propósito de que sea el centro donde se debía celebrar 3 fiestas anuales que Dios había ordenado a los israelitas. Si alguien no tiene apagado su micrófono, por favor, les vamos a pedir que revisen. Sí, gracias. Asimismo, el santuario terrenal era el lugar donde se observaban 7 sábados ceremoniales. Y eso vamos a estudiar más adelante. Estas 3 fiestas y los 7 sábados ceremoniales también eran una figura y una sombra de la obra de Cristo. Y estaba señalando al trabajo de Cristo tanto en la tierra como en el cielo. Podemos pensar, bueno, estas eran fiestas judías, estas eran costumbres de los israelitas, pero no. En realidad era un pueblo que iba a estas ceremonias a enseñar a todo el mundo acerca de un plan de redención, un plan de salvación. Y Dios escogió a este pueblo. ¿Para qué? Para que por medio de ellos el mundo conociera, toda la humanidad conociera este plan de salvación. Así que estos 7 sábados ceremoniales, estas 3 fiestas anuales, todo apuntaba a la vida. Vamos a empezar. Apuntaba al engendramiento, al nacimiento, a la vida, a la muerte y a la resurrección de Cristo. Bueno, quedamos ahí. Fue corto hoy, pero el próximo encuentro que tengamos, continuaremos estudiando acerca del santuario terrenal. Veremos cosas interesantes, maravillosas, como Dios en su gran misericordia e infinito amor que nos tiene, a través de símbolos y ritos, nos enseñó acerca de este plan de redención. Porque el hombre es olvidadizo. Así que Dios utilizó figuras, utilizó símbolos para que los recordemos cada vez. Esos símbolos, esos ritos, todos tuvieron su propósito y tuvieron su cumplimiento. Pero justamente apuntaban a un trabajo mucho más excelso, mucho más real que ahora se está llevando a cabo en el santuario celestial, donde se está gestando nuestra salvación. Por eso es importante conocer estos detalles. ¿Por qué es importante conocer estos detalles acerca de los rituales y el simbolismo? Porque resulta, como les dije, el santuario terrenal enseña acerca de la primera, la segunda y la tercera venida de Cristo. Apocalipsis 14, 6 al 12, enseña acerca del santuario. Todo lo que se llevó a cabo acá en esta tierra, en el santuario terrenal, tuvo su cumplimiento y todavía falta, ¿no es cierto?, cumplimiento en el futuro. Y en este momento mismo se está cumpliendo también todo ese simbolismo hecho realidad allá en el santuario celestial. Así que les invito para el próximo viernes para que todos tengamos este lindo encuentro y podamos continuar estudiando estas maravillosas
estas maravillosas revelaciones que Dios ha dejado en su palabra. Que tengan un feliz sábado y que descansen bien y que podamos disfrutar de este sábado precioso que Dios nos ha dado para descansar según su mandamiento, ¿no es cierto? Y podamos tener comunión con el Señor en este día. Que Dios les bendiga a ustedes y a todas sus familias. Buenas noches.